quisiera comenzar toda esta cuestión de presentación relacionada con el comienzo de la clase. Quisiera comenzar con algunas palabras del José Ángel Medina, que a lo mejor muchos de vosotros lo conocéis, que es un psicólogo social que ha participado en muchos de nuestros, vamos a decir, encuentros prácticos o webinarios, y donde él daba algunas ideas sobre cómo comenzar la clase con los estudiantes. Y además incluso hacía referencia de nuevo a estas ideas en el webinario que hablaba sobre, bueno, todas las cuestiones psicológicas de la cuarentena, del hecho de todas las exigencias online y ese tipo de cuestiones. Entonces él comentaba algunas ideas y estas ideas pues las tenéis aquí. Él lo primero que decía es que, bueno, es una obviedad que si quieres activar la motivación del estudiante, pues puedes partir de algún referente que tenga que ver con ellos. Ese referente casi siempre se asocia a una cuestión, vamos a decir, temática. Pero yo en este caso, yo no quiero hacer referencia solo a una cuestión temática. Cuando digo temática, quiero decir que si vais a hablar del tiempo libre, pues que se busquen actividades de tiempo libre propias y adecuadas para adolescentes, niños o adultos. Pero yo me refiero más al referente cercano de la situación personal que todos estamos viviendo ahora. Y esa situación es de limitación, vamos a decir, de movilidad, de limitación en cuanto a poder tocar o tener un espacio de cercanía con los demás, incluso o de poder ir a una escuela o una universidad. Entonces, por eso es que al principio de este webinario os ponía algunas ideas que pueden servir para que, perdonadme la frase, la potencial mala leche o aquel espacio, de cansancio que podamos traer nosotros o los estudiantes, pues puedan verse un poco disminuidos por ese tipo de actividades, un poco de rompehielo. Lo segundo es dinamizar los roles, pero esta dinamización no necesariamente tiene que ser sincrónica, es decir, ahora en este momento todos juntos, también puede ser asincrónica y os voy a comentar una idea posteriormente de cómo hacerlo. Buscar enemigos externos. Es decir, aunque, digamos que el Moshevich polaco tiene que ver con eso, pero cuando digo buscar enemigos externos es tener espacio mínimo para la catarsis, para quejarse por algo, pero quejarse por algo relacionado con, a lo mejor, con la escuela, con el ministerio, con las exigencias que demandan, con la cantidad de exámenes que tenemos o de evaluaciones o de actividades, etc. Que aunque no creáis, eso genera puentes, pero puentes que favorecen un espacio de mayor cercanía. Entonces, lo próximo, permitir la diversión en la medida de lo posible, porque yo sé que todos ahora tenemos que cumplir ciertas determinadas exigencias, pero esta diversión no va a redundar en un elemento, no va a afectarnos negativamente, al contrario, va a favorecer el espacio de rendimiento. Y aguantar el tirón con ritos. Eso me gustó. Incluso en este webinario una profesora decía que ella hace a todos los estudiantes al terminar la clase, pues gritar, o incluso a veces lo hacía al principio, me encanta el español. Pero ese proceso al principio puede resultar ridículo. Y de veras, puede resultar ridículo. Después da risa, pero después genera una cierta determinada energía que, aunque no creáis que pueda ser una energía superflua, pero ese tipo de energía favorece el proceso de implicación del estudiante o de vosotras y vosotros en la clase. De hecho, estamos en algunos médicos, antes de entrar en el salón de operación, asumen posiciones como superhéroes, porque se ha demostrado que ese tipo de posición como superhéroe pues ayuda al proceso de confianza que claramente deben tener para operar a alguien. Y lo otro es que este comienzo de la clase pues tiene que ser un ciclo de duración corto, no generar mucho espacio, porque porque tenemos que cumplir ciertas determinadas exigencias, pero por otro lado también cansa un poco al estudiante. Entonces,
una de las ideas que os puse que para jugar era esto del cachipoteo. ¿Pero por qué el cachipoteo? El cachipoteo es una palabra inventada. Es una palabra, no significa nada, no la vais a encontrar. La vais a encontrar en algunas referencias, digamos, en algún que otro país latinoamericano, pero siempre asociada con un espacio de juego. Es una palabra que sustituye un verbo que se piensa pero que no se dice. Entonces, o puede ser un estudiante o puede ser un profesor, tienen que descubrir cuál es esa palabra que yo tengo en mi mente. En el caso mío, cuando os invité a jugar este tipo de juego, la palabra era reírse. Algunos me preguntaron si era polaco, otra que si lo hacía solo, otra que pues era reírse. Pero, ¿por qué este tipo de juego puede ser bueno? En primer lugar, por el tipo de interacción que puede favorecer. En primer lugar, por el tipo de preguntas, que pueden ser, bueno, he puesto varias, pero la primera de ellas es una respuesta, un tipo de pregunta abierta con un tipo de pregunta que genere una respuesta abierta, pero concreta, como relacionada con los pronombres interrogativos y los complementos circunstanciales. ¿Dónde cachipoteas? ¿Con quién cachipoteas? ¿Cuándo cachipoteas? ¿A qué hora cachipoteas? ¿Cuánto tiempo cachipoteas? Incluso la palabra cachipotear da a pensar muchas cosas. Entonces, pero ese tipo de, vamos a decir, de hábitos iniciales que se pueden introducir en la clase relacionados con estos pronombres interrogativos, bien pueden ayudar al estudiante a desarrollar su discurso con todas estas circunstancias que aportan cada uno bueno, circunstancias o complementos que aportan cada una de estos pronombres. También pueden ser tipos de preguntas cerradas, pero con pares antonímicos, como puede ser fuera, dentro, cachipoteas fuera, cachipoteas dentro, si no, cachipoteas solo, cachipoteas acompañado, pues solo o acompañado, cachipoteas por la mañana, por la tarde, siempre, pocas veces, todos cachipotean, solo tú cachipoteas. Entonces, que claro, es mucho más simple, pero aún así ayuda a que el estudiante a nivel, vamos a decir, cognitivo o metacognitivo pueda ir estableciendo esas combinaciones antonímicas que después le pueden ayudar, como dije anteriormente, para desarrollar el discurso. Y lo tercero es preguntas que se van creando en la medida en que se va aprendiendo un contenido nuevo. Entonces, este tipo de preguntas bien podrían ser relacionadas con algún contenido lexical específico, algún campo semántico, como puede ser, ya aprendimos la parte de las casas, pues ¿en qué parte de la casa cachipoteas? La parte del cuerpo, pues se hace con una parte del cuerpo concreta, ¿cuál? Con la cabeza, etcétera, etcétera. En estas diapositivas, vosotros y vosotras podéis escribir, perdonad, preguntas. Entonces, si tenéis alguna pregunta, me la podéis hacer. Entonces, esta idea del cachipoteo bien puede ser, como dije anteriormente, un tipo de dinámica que se puede introducir al principio de la clase, quizás hacerla los lunes, los miércoles, los viernes, pero que perfectamente pueden ayudar a ese espacio distendido y a un aprendizaje, a una repetición de contenidos lúdica. Y además de esto, es posible realizarla tanto en un espacio sincrónico como asincrónico, porque perfectamente el proceso sincrónico puede ser un chat, el chat puede ser en cualquier espacio que hayáis elegido anteriormente y que perfectamente favorece la interacción. Lo bueno que tiene este espacio, vamos a decir, en línea, es que ha desarrollado o permite un mayor desarrollo de la interacción escrita, que en muchos casos en los espacios áulicos así físicos, pues se genera o se lleva a un segundo plano. Entonces, bueno, bienvenida, Elzbieta. Entonces, sigamos. Usar dinámicas para dinamizar la clase. Os quiero compartir esta página, que no sé si la conocéis, que se llama Échalo a Suerte. Esta página web lo que te permite es poder favorecer ese espacio de dinamización eligiendo diferentes opciones. Estas opciones bien pueden ser yo compartiendo, se pueden hacer de dos formas, yo compartiendo mi pantalla con el estudiante o invitando a los estudiantes para que todos vean el tipo de, vamos a decir,
de sorteo, o que la elección grupal no es porque yo la hice porque quise, sino porque de veras el sistema, dígase el ordenador, lo realizó. Entonces, yo voy a dejar de compartir. Aquí tenéis la página web. ¿Podéis verla? ¿La podéis ver? ¿La página web? Sí, sí. Sí, pues nada, la cuestión, y la tenéis también en el enlace que os puse concretamente en la presentación, pues esta página web se puede utilizar perfectamente para crear grupos y que entonces los estudiantes trabajen concretamente al comienzo de la clase con esos grupos concretos. Se puede organizar un torneo. Lo único que es necesario poner los nombres de los participantes, que no tenéis que escribirlo. Todos tenemos Genic. Basta con copiar la columna del Genic donde están los nombres y apellidos, los pegas ahí y sale de forma automática. Si yo pongo, por ejemplo, Elena, se separa con coma, Silvia, Genaro y, no sé, Rocío, pues, y os pongo aquí, pues se va generando. La cosa es que si yo voy poniendo el punto de la persona que va ganando y después se va generando una decantación que puede hasta que llega a 1 al final, y que esto perfectamente se puede hacer asincrónicamente. O que esto lo voy a demostrar después con las estaciones de aprendizaje, que se pueden crear grupos de 2, de 3, pero que esos grupos van cambiando. Y en la medida en que vaya haciéndose una estación diferente, ese grupo puede ser diferente. La otra cosa que ayuda mucho es perfectamente, todavía siguen entrando, pues nada, es la selección aleatoria de imagen, escoger elementos de una lista, es decir, tenéis muchas posibilidades ahí. Yo volveré a esto en todo momento porque es una herramienta que bien puede ser usada para una clase inicial de presentación de un contenido, una clase de repaso, una clase de práctica, es decir, para cualquier espacio. Entonces, no sé si conocíais la presentación, esta página web, ¿la conocíais? No sé, miraré. Pues vosotros deberéis, sí, algunas han dicho que no, pero han visto que vosotros sí, vaya, eres una profesora con muchas horas ahí frente al ordenador. Bueno, como todos, pero bueno, ella tuvo la casualidad de encontrarlo. Pues entonces, si tenéis cualquier pregunta, como he dicho, la podéis añadir ahí. Todas estas preguntas, si no las tenéis ahora y las queréis hacer después, yo las puedo ver y las puedo responder posteriormente. Entonces, lo que comenté anteriormente era una base estructural para cualquier tipo de clase. En este caso es para dinamizar la clase, pero para dinamizar la clase en el aspecto, vamos a decir, perdonadme la redundancia, más dinamizador. ¿Y por qué? Porque es algo sumamente simple que lo único que permite es pues, el movimiento de roles, el cambio de relaciones y siempre justificado desde la aleatoriedad. Entonces, vamos aquí, que es otra base estructural que yo solamente voy a fundamentarme en dos aspectos, no en más, pero esta base estructural es muy buena y además incluso os he puesto la bibliografía aquí, lo recomiendo que lo leáis. Esta guía práctica de una gamificación para él es de Rafael Acedo Amigo, es un profesor que trabaja en un liceo en Praga y en el Instituto Cervantes de Praga. Él ha desarrollado todo un manual, toda una guía práctica sobre cómo implementar estos elementos gamificados. Pero él hace una comparación, hice una copia directamente de este libro, entre elementos tradicionales y elementos gamificados, que a lo mejor muchos de vosotros y vosotras ya sabéis, pero yo solamente quiero recalcar en dos cuestiones, y es la narrativa y los personajes. Con esto de, ¿qué quiero decir con la narrativa y los personajes? Es narrativa entendida como el storytelling, como la posibilidad de poder brindar al estudiante una historia y que la misma historia redunde en un beneficio del proceso de memorización, pero que también redunde en un beneficio del proceso de comprensión. Maushata, el título del libro lo puedes ver en tu móvil. Esto si lo podéis ver en su móvil en todo momento. O incluso cuando termine lo podéis ver aquí. Lo tenéis ahí. El acceso lo tenéis y tenéis el enlace también. En el móvil vosotros tenéis la posibilidad de escribir preguntas
Entonces, aquí cuando entráis aquí, ¿vale? Entonces, y de repente, o incluso cuando esta misma diapositiva se presenta en el móvil, arriba aparece un texto y ahí en el texto os digo que he tomado, esto que está aquí, he tomado la base bibliográfica de esta idea es de este libro y ahí tenéis el enlace donde podéis descargarlo porque es de acceso libre para todos. Entonces, pero volviendo atrás es cómo introducir, y más en este espacio de la clase online, esta narrativa y esta posibilidad de introducir personajes que aporten un elemento para la clase. Bueno, tengo que ir un poco más rápido. Entonces antes de entrar aquí a esto del slow teaching, yo quisiera, saldré un momento de aquí y me voy a dirigir a nuestra plataforma que muchos de vosotras y vosotros seguro ya conocéis, que se llama Svone.pl. ¿Podéis verla? ¿Podéis verla, la diapositiva? Sí. Pues sí. En Svone.pl, ¿por qué quiero venir aquí? Por la cuestión de que si estamos enseñando un contenido nuevo, y más en este espacio actual donde no tenemos que estar 45 minutos en un lugar, sino que, bueno, tenemos que estar en un lugar ahora en casa, pero no en una sala, ni en un aula, pues, ¿cómo poder ayudar o dirigir la clase para que el estudiante sea más activo, la carga de comprender tenga que ver más con él y el profesor pues sea más bueno, eso que hemos dicho 20.000 veces, pero que ha resultado muy difícil llevar a buen término, que es ser un facilitador. Entonces, mirad, aquí en Svonek, vosotras y vosotros podéis añadir los estudiantes o las clases sin ningún problema. Esto es un ejemplo que hemos montado para que veáis cómo es. Los estudiantes, no voy a entrar ahora a cómo hay un vídeo que lo explica a cómo se puede introducir estas cuestiones de los estudiantes. Yo solamente quiero centrarme en digamos, en un recurso que tiene Svonek que puede ser muy adecuado para las clases. Pues nada, tenéis el Spawens, ¿no? Donde están todos los estudiantes. Yo me voy a dirigir a hoy quiero compartir más, y lo veremos más adelante, una lección de la unidad 3 de XL que se llama la unidad La Última, que tiene que ver con la moda y la ropa. Pues mirad, yo quiero dar esta lección con los estudiantes, pero quisiera que el estudiante se preparara antes en casa y que viniese preparado para la clase. La forma en que se tiene que preparar lo voy a explicar después. Ahora solamente voy a hablar de la cuestión técnica sobre cómo hacerlo. Pues venís a estos 3 puntos que tenéis aquí, ponéis Utfus Sadanie. Entonces, tenéis que poner el título concreto. Yo voy a poner cualquier cosa, o por ejemplo, no sé, preparación próxima clase. Entonces, escribís concretamente todo lo que el estudiante tiene que hacer, más o menos todas las cuestiones. Y después, pues, tenéis aquí la posibilidad de enviar al estudiante concretamente cuáles son los elementos que él puede trabajar, ¿vale? Como puede ser esto y esto, y después concretamente, digamos que alguna que otra cosa relacionada con este apartado. O incluso aquí puedo irme a otro libro, como puede ser, no sé si aparecerá, vamos a ver si aparece, pues no me aparece porque no lo tengo en mi colección, pero puedo añadir, os hemos dado acceso a 250 Sadanes Grammatiki y podéis añadir alguna actividad de gramática. También aquí podéis perfectamente añadir más actividades relacionadas, bueno, estos son los libros de alemán porque son los libros pero podéis añadir otra unidad. Si, por ejemplo, queréis trabajar sobre las cuestiones de lecciones de léxico, de fonética, perdón, podéis perfectamente. Creo que ahora voy a disminuir aquí para que el proceso sea mucho más efectivo. Yo vengo aquí,
la añado aquí, elijo y puedo elegir concretamente qué actividades concretas puedo enviar. Una vez que termine, pues elijo concretamente a los estudiantes a los cuales quiero enviárselo. Y después, concretamente, digo cuándo empieza, cuándo termina, que si lo puedo hacer una sola vez, que si lo puedo hacer varias veces, que si además quiero añadir alguno que otro archivo concretamente sobre algo concreto. Y después pongo, solo que, como veis aquí, se añade concretamente, ahora no, porque yo no completé la fecha de principio y fin, y se añade la actividad concreta y vosotros después tenéis una retroalimentación de todo lo que el estudiante o todo lo que los estudiantes hacen, ¿vale? Cómo lo hace y ese tipo de cuestiones. Este proceso facilita la carga de la clase y perfectamente se puede hacer de una forma sincrónica como asincrónica. Entonces, la clase ya no se convierte en un espacio de ir punto por punto sobre todas las cuestiones, sino que el estudiante puede avanzar sobre alguna que otra cosa. Y esto bien se puede hacer con algún que otro aspecto lexical como algún que otro aspecto gramatical. No sé si queréis añadir alguna pregunta o algo así en este momento. Sí, funciona con gente joven. Lo estoy explicando con XL, pero funciona con todos los libros que tenéis en Sphonic PL. Siempre y cuando tengáis añadida a vuestra, incluso podéis combinar gente joven con XL, podéis combinar gente joven con la gramática, gente joven con otro tipo de cosas. Entonces, perdón, la idea es, como ya dije antes, pues en el caso de aula, vosotros lo tenéis disponible en Calameo, pero digamos que sobre aula también trabajaremos, pero ahora no puedo asegurar nada, pues eso dependerá concretamente bueno, también de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, como dije antes, esto puede favorecer mucho al proceso de una nueva clase, ¿vale? Entonces, vuelvo a la presentación para seguir adelante, y entonces, ¿por qué el slow teaching? Bueno, ese paralelismo esto del fast food, slow food, que ahora concretamente está muy, bueno, la palabra muy de moda me parece un poco peyorativa, pero qué bien que realmente tomemos más conciencia de lo que comemos, pero eso también se ha trasladado al espacio de la enseñanza de lenguas, concretamente del inglés o especialmente en lengua inglesa. Perdonad. Porque además toda la bibliografía que hay está en inglés. Yo solamente he puesto aquí una bibliografía que podéis encontrar de este profesor de la Universidad de Columbia, Francisco Rosales Varo, y que está en el campus difusión y que podéis ver perfectamente sobre cómo aplicar esta cuestión del slow teaching en clase. Entonces, pues nada, esto del slow teaching, ¿a qué viene? ¿O por qué lo traigo a colación? Lo traigo a colación por el hecho de que puede favorecer en gran medida este espacio del aprendizaje o profundizar el aprendizaje asincrónico, es decir, lo que puede hacer el estudiante solo en casa, pero también se puede utilizar en la clase. Y se fundamenta en lo que se llama la percepción atenta, que es un concepto psicológico que la esencia es la percepción acompañada de la conciencia. No es solo percibir, porque todos percibimos algo, sino percibir y darle un sentido a la percepción. Y que se fundamenta con eso que viene después, el ver, vincular y visualizar. ¿Qué veo? ¿Cómo lo vinculo? Y bueno, ¿qué sentido le doy a toda esa vinculación? ¿Qué veo exactamente en esta imagen? ¿Qué otras conexiones hago con lo que veo? ¿Y qué escena final creo con esos elementos? Esto puede servir perfectamente y lo voy a explicar después con ejemplos, porque en las encuestas que hemos hecho con todos vosotros, al principio de los webinarios, muchos de vosotras y vosotros decíais que utilizabais vuestros propios materiales, pero claro, utilizar vuestros propios materiales, yo me puse a pensar y le pregunté a 2 o 3 nada más que si también las imágenes lo veían un poco limitado, pero porque bueno, por las cuestiones de que no pueden usar cualquier imagen, etcétera, etcétera. Entonces, pero
cómo elegir una imagen, qué valor darle a la imagen, cómo explotar esa imagen y no necesariamente tener que descargar otra imagen, utilizar la propia imagen que ya está en los libros, que en el caso de nuestros libros hay muchas imágenes y que esas imágenes se le puede dar un doble uso, un triple, un cuádruple uso, ¿no? Entonces, y aquí tienen algunos ejemplos de actividades convergentes. Localizar objetos comunes, detallar objetos diferentes, explicar diferencias, identificar colores, hacer y concretamente esto desarrollado paso por paso, es decir, haciendo una acción a la vez. Os pongo un ejemplo. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo a través de aquí también se puede escribir, ¿vale? Porque aquí se puede escribir... Mirad, esta forma es una que lo he escrito aquí. Vamos a utilizar la técnica que os dije antes. ¿Qué veo exactamente en estas imágenes? ¿Qué escena, qué otras conexiones hago con lo que veo? ¿Qué escena final creo con estos elementos? Y todo esto viene del fotograma del corto, son fotogramas del corto Estrella, que lo podéis encontrar en Campus Difusión Videos, donde tenéis cortos y mini películas, que perfectamente la podéis utilizar en la clase. Entonces, os voy a dar un minuto para que, por favor, los que quieran, y para ser un poco interactivo, si podéis escribir alguna idea. Con eso aparece en vuestro teléfono. ¿Qué veo exactamente en estas imágenes? ¿Qué otras conexiones hago con lo que veo? ¿Qué escena final creo con esos elementos? Entonces, os voy a dar un minutillo, algo simple, para que escribáis algo. Esto bien puede servir como una actividad de previsualización para que el estudiante de alguna forma recree lo que se verá después, pero también puede servir como una introducción de la clase para presentar un contenido concreto. Y ahora, como todos los estudiantes tienen acceso a los diccionarios, perfectamente lo pueden hacer. O incluso se puede hacer, como ya dije antes, a través de cualquier grupo de chat y después traerlo a colación a la clase. Entonces, no sé dónde habéis podido escribir, si lo habéis escrito algo. Alguien creo que lo escribió en el chat. Veo a una mujer dolorida, triste, sentada en un coche. Alguien la lleva a algún lugar desconocido. Vale. Es decir, si la lleva a un lugar desconocido, la mujer parece un poco confundida. Un hijo lleva a su madre a la residencia de mayores. Vale, perfectamente. Esto fue premio, o tuvo un premio como el mejor corto relacionado con la tercera edad. Pues nada, lo interesante es que en esta actividad del campus, que lo podéis ver allí, pues muchas personas responden de alguna forma catastrófica porque el corto termina con esta imagen que se ve aquí, que es la imagen de que llegan a un bosque y están ahí. Y como que la abandonan, ¿no? Esa es la respuesta más común. Pero bueno, en realidad no termina así. Si queréis podéis mirarlo. Al final allí en el campus, ahí aparece el final. Pero esto bien puede servir para, sin necesidad, a lo mejor ya habéis introducido un contenido y queréis repetirlo, o queréis introducir un contenido nuevo, pero queréis que el estudiante lo pueda hacer a su ritmo, a su modo y teniendo en cuenta lo que sabe. Y no necesariamente si determinadas, vamos a decir, actividades cerradas una detrás de la otra. Y como dije antes, también se pueden utilizar todas las actividades que están presentes, todas las imágenes que están presentes en nuestros libros. Aquí os pongo un ejemplo. El ejemplo viene con esto y es con esta lección que os comenté anteriormente. Aquí no se ve a lo mejor muy bien, pero es que tiene que ver con un contenido. Aquí se introduce el vocabulario, bueno, se profundiza sobre el vocabulario relacionado con las prendas de vestir, pero también se introduce el vocabulario relacionado con la descripción de generaciones. En este caso concreto es la descripción de generaciones de la generación Z, ¿vale? Y vuelvo a lo que dije al principio, es decir, cómo introducir lo que propone la gamificación en la clase. Y una de las cosas que decía era narración, modelos, ¿vale? Entonces, ¿cuál fue la idea o cuál es la idea en este tipo de lección con respecto a XL? Que como dije antes, se puede enviar esta lección al estudiante anteriormente en un mensaje para que el estudiante se prepare antes de la clase. Entonces,
aquí hay una historia. Y la historia, bueno, Agnieszka sé que trabaja con el libro, pero de todas formas, ¿podéis ver mi pantalla? Sí. ¿Sí? Sí. Pues la historia también la podéis encontrar en Svoneck, pero bueno, la voy a presentar aquí directamente en el PDF. ¿Dónde está la historia o dónde está la narración aquí? La narración es esta, vamos a hablar de la generación Z, pero antes de involucrar al estudiante en el proceso de, bueno, de si él o no es el Z, ¿vale? Pues vamos a tratar de que él un poco vaya asimilando ciertas determinadas, vamos a decir, un conocimiento relacionado sobre, a lo mejor no sabe qué significa generación Z, pero ni tampoco cómo puede describirse comportamientos de esta generación relacionados con la moda, ¿vale? Entonces, primera actividad es relacionar imagen con la encuesta. Segunda actividad es que el estudiante trate de relacionar respuestas con la encuesta, con la intención de brindarle al estudiante suficiente input para que a la hora de responder pueda responder utilizando este tipo de estructuras. Tercero, ya conoce más el vocabulario, ya sabe cómo responder. Pues entonces ahora lo involucramos con el proceso del responder si es o no es Z, si lo crees que es. Entonces, después de esto, lo que hacemos es, bueno, nada, vamos a ver si hay otras personas que también son Z. Pues lo que hacemos es que lo sometemos a un proceso a un diálogo, a una audición, perdón, donde él puede escuchar a otras personas que describen sus hábitos relacionados con la forma de vestir y él tiene que definir cuál es Z o quién es Z, perdón, y por qué lo es. Después seguimos con la cuestión de la historia. La cuestión de la historia es vuelvo a escuchar y trata de escribir concretamente quién de esas personas que tú has elegido como Z o no, pero que se corresponde con estas características. Y después, uno de ellos, de los que estuvo en el diálogo, en esas descripciones, perdón, que se llama Gustavo, él está hablando sus hábitos de compra a través del WhatsApp y está compartiendo pues cosas que le gustan y le fascinan. Introducimos al estudiante a cómo poder expresar en español los gustos iguales y diferentes en el pop-up gramatical que se encuentra al final de la unidad. Por último, lo sometemos a otra edición, pero donde presentamos a Rosalía como el referente modélico, entre comillas. Bueno, no es porque tenga nada en contra de Rosalía, pero digo modélico relacionado con la moda. A Rosalía, concretamente, como, digamos, una digna representante de esta generación Z. Como veis, hay toda una historia. Esta historia implementa el proceso de aprendizaje por el estudiante, pero además ayuda al proceso de aprendizaje del estudiante porque hay una buena implementación, pero además de esto, y es lo que creo que puede darnos un juego muy significativo para gamificar todo el proceso. Y la forma, la voy a explicar después al final, relacionada con las estaciones de aprendizaje. Bien, perfectamente se pueden introducir algunos aspectos de lo que presentaba del slow teaching relacionadas con estas imágenes, con esas cuestiones que os comentaba anteriormente de qué veo, cosas iguales, cosas diferentes, qué relación puedo establecer entre ellos. Aquí, concretamente, también en base a los mensajes, qué imagen hay, qué veo, aspectos iguales, aspectos diferentes, qué relación puedo establecer entre esto. O yo y Rosalía, y comparándome concretamente en cómo ella se puede vestir, yo me puedo vestir, y voy viendo lo mismo, qué veo, qué relación hay yo, cómo termino a lo mejor, y qué puedo yo inventar a través de esta imagen. Esto, vuelvo a la presentación. Esto, como mencioné anteriormente, es lo que todo esto que he explicado hasta ahora lo permite la posibilidad de haber instrumentado una lección con una narrativa, una lección con un storytelling. Entonces, vamos a poner un ejemplo, vamos a ver si vosotros lo sabéis, vamos a hacer un quiz, ¿vale? Voy a hacer premios, voy a dar premios, perdón, no hacerlos, voy a dar premios. Os voy a regalar una de nuestras gramáticas. Entonces, vamos a comenzar el quiz. La cuestión
cuando empiece Start the Quiz, pues tenéis que responder lo más rápido posible y tenéis máximo 15 segundos. No podéis ir más allá de eso, ¿vale? Entonces os doy 10 segundos para que entréis, ¿vale? ¿Cuál es la idea? La idea es que, bueno, esto que vamos a hacer nosotros aquí ahora en Svonek.pl, vosotros lo podéis hacer con los estudiantes porque la actividad es interactiva y perfectamente puede ir relacionando e ir descubriendo. Y tiene una retroalimentación directa. Ahora, como no sé si todos vosotros y vosotras habéis, porque Svonek es libre para todos lo podéis usar, trabajado o tenéis cuenta en Svonek, pues por eso lo puse aquí, ¿vale? Entonces, ya voy a empezar. ¿Es posible? ¿Puedo ya? ¿Sabes? ¿Sí? Bueno, mamá, mira, pues qué bien que el... creo que pues puedo saber quién es. Entonces, pues nada, ¿puedo ya empezar? Bueno, os doy 3 segundos más para que podáis entrar. De todas formas, en la presentación Sí. hay solo 23 personas. Entonces, como he dicho, tenéis que relacionar la imagen del fondo, ¿vale? Con el tipo de respuesta de la encuesta, el tipo de pregunta de la encuesta que se corresponda. ¿Entendéis? Relacionar la imagen del fondo. Tenéis que elegir de las preguntas de la encuesta, cuál es la pregunta de la encuesta que se asocia con esta imagen. Y empezamos, ¿vale? Pues tenéis 15 segundos para responder. Vamos a ver quién es la primera persona ahí que... Pues aquí yo después... ¿Hay alguien que está entrando ahora? ¿Alguien me está escribiendo? Pues nada. Entonces, a menudo combinas prendas clásicas y complementos. Muy bien, la mayoría ha elegido esta. Vamos a pasar a la segunda, ¿vale? Fijaos en la imagen que tenéis atrás, ¿vale? Esto, como ya he dicho antes, en Svonek lo podéis hacer de forma automática y rápida. Y el estudiante recibe otra alimentación, aunque lo podéis hacer también, pues 8 y 1. Pues nada, perfectamente válida. Lo permitía la etiqueta. Vamos a lo tercero. Venga. La idea, como ya he dicho antes, aquí con este tipo de herramientas que tenemos ahora a nuestra disposición, las clases de contenidos aumentan, digamos, su valor de eficiencia debido a que podemos enviar al estudiante, pues muy bien, los estampados era el elemento particular. Podemos enviar al estudiante este tipo de actividades antes. La próxima es mirad el fondo, ¿vale? Entonces, pero más o menos ahí, pues ya he visto que 10, 11, 12, muy bien, han respondido. Pues exactamente, buscan información sobre tendencias de ropa en las redes sociales, ese tipo de cuestiones. La pregunta 5, fijaos en la ropa que ellas llevan. Ambas son chicas. Bueno, entonces, la idea y en lo que dais la respuesta del el slow teaching es, pues nada, es introducir al estudiante en el proceso de la contemplación. Que bueno, que claramente que está muy bien, llevas ropa holgada y unisex. Y lo positivo de este slow teaching es que también se asocia con el enfoque por tareas en ese sentido de que no hay una respuesta correcta. Hay varias respuestas correctas. Y con esto se favorece de que la ansiedad potencial que genera el hecho de saber que
tengo para acertar una y el resto para no acertar, pues, y más con estudiantes polacos que son vulnerables a la frustración, pues eso, te gustan varios colores. Y la última es, bueno, la penúltima. En este caso, prestad atención a los diferentes tipos de ropa que ella lleva. Bueno, y no solo ropa, complementos. También lo interesante de este tipo de actividad es que el estudiante se puede ver identificado con ella. Y se puede ver identificado con ella porque él forma parte de esta generación, aunque no necesariamente tiene que cumplir con esas características que se plantean o que plantean, ¿vale? Entonces, pues nada, gracias por la participación. Ahí ya tengo las respuestas de las personas. Como ya he dicho, os enviaré un regalo si tengo vuestras direcciones, si no, entonces me pongo en contacto con vosotros. Ahora, otro aspecto gamificable que quiero compartir y que está presente en XL, en el cuaderno concretamente, pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque también puede servir para la introducción de este nuevo contenido gramatical o lexical que quiero enseñar, en este caso concreto, principalmente en el contenido lexical. Entonces, mirad aquí, y es en XL, en el cuaderno de actividades, hemos añadido unos códigos QR en algunas actividades. Y aquí hemos planteado lo que se llamaría el breakout. Es decir, que el estudiante tiene que descubrir una contraseña y con esa contraseña abre un candado y cuando abre el candado obtiene un premio. En este caso, pues, hemos regalado, bueno, ofertas para comprar libros y en algunos casos incluso regalado un libro. Entonces, hay algunas actividades, no todas, pero es ese elemento gamificador que podemos introducir en la clase y que no necesariamente tiene que ser con una clave cerrada, puede ser una clave abierta en base a que a lo mejor el profesor dará acceso a aquel que responda con la respuesta más creativa, por ejemplo, o aquel que, no sé, combine mejor sin determinadas cosas, como puede ser colores o otro tipo de cuestiones. Aquí tenéis la segunda y que tiene que ver con esta temática, perdón, que se me ha escapado, estaba más adelante. La segunda actividad, esta segunda actividad la tenéis aquí, que es observa los dibujos, completa el crucigrama y después, ¿qué más compra Nicolás con respecto a lo que uniendo todos estos elementos asociados a los simbolitos? Y un tercer ejemplo, lo tenéis aquí, pero bueno, eso está, como ya he dicho, en todas las unidades, son 2, 3 o 4 actividades donde lo mismo, tiene que completar y después escribir la contraseña para obtener, como ya he dicho antes, un premio o alguna, bueno, en este caso un premio, no es otra cosa.